SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, y bien hallado en esta ciudad, Valladolid, en este lugar, en este museo y sobre todo con este acontecimiento, ¿no? En esta víspera de la Semana Santa. Yo creo que se reúnen todas las condiciones para convertirlo en un lugar más que mágico, en un lugar sagrado. Un lugar, desde luego, sagrado, ¿no? Porque, lo comentaba yo ahora en la introducción, abraza, alberga tradiciones, cultura, no solamente desde el ámbito judio-cristiano, que es la cultura que nosotros vemos, ¿no? Que nos permite un poco entender, ¿no? Los iconos que nos rodean en este museo de San Joaquín y Santa Ana, en el centro de la ciudad de Valladolid, sino esas tradiciones que tú también has vivido muchísimos años aquí en Valladolid. Tú, como yo, somos leoneses, vivimos muchos años en Valladolid y hemos acabado en Madrid. La mayor parte del equipo de SER Historia es de León, pero tenemos muy en el corazón la ciudad de Valladolid. Sí, así es. Yo estuve unos 8 años viviendo en Valladolid. Aquí hice la carrera de Derecho. ¿Y tus pinitos de radio en la cadena SER? Efectivamente, aquí es donde empecé a darme cuenta que las ondas me atraían y que bueno, que podía transmitir también un poco mis conocimientos a través de la radio y además en la cadena SER. Y es cierto, las Semanas Santas pues había que vivirlas. La Semana Santa de Valladolid es muy especial, es muy simbólica, muy icónica y claro, Gregorio Fernández pues eran los pasos más solicitados. De hecho, yo hacía casi concursos con mis amigos para distinguir, ¿no? Cuáles eran los pasos de Gregorio Fernández, cuáles eran los de Juan de Juni, y toda esa solemnidad que caracteriza la Semana Santa castellana y en concreto la de Valladolid, pues evidentemente venía subrayada por ese gran personaje, ¿no? Por ese gran imaginiero de la estatuaria religiosa, porque la verdad que este hombre se encargó de hacer pues las obras más emblemáticas, más bonitas, siempre dentro de una, y eso es muy importante resaltarlo porque mucha gente no se daba cuenta de eso, dentro de ese mundo barroco, de ese mundo de la Contrarreforma, dentro de esa espiritualidad que exigió de alguna forma el Concilio de Trento, y que la Semana Santa, los pasos de la Semana Santa, en el fondo era eso, era una visión totalmente sentimental de cómo había que vivir la Semana Santa un católico en contraprestación de lo que lo vivía un protestante. Entonces había ahí unas luchas intestinas en aquella época que yo no conocía, pero que luego quedaba muy bien reflejado en esta estatuaria castellana, que por otra parte se diferencia en ciertas cosas con esa escuela andaluza, que luego lo comentaremos, pero Gregorio Fernández desde luego brillaba con luz propia. Desde luego que sí, prueba de ello es la cantidad de legado escultórico que ha dejado en Castilla y León, y más en concreto en Valladolid, ¿no? Ahora hablaremos con algunas cofradías y sobre todo el Museo Nacional de Escultura, que tiene ese anexo dedicado a los pasos de Semana Santa, que es como una especie de suerte de fotografías, ¿no? de la pasión de Jesús, esos temas con los que hemos crecido y con lo que nos hemos inspirado en ocasiones, ¿no? Del Nuevo Testamento, y que yo recuerdo la procesión general, ¿no? del Viernes Santo, que dura casi 3 horas, ¿no? Con 30 y pico pasos, y era una pasada, ¿no? Y ver todas las imágenes una detrás de otra como si fueran pequeños pantallazos, ¿no? de la vida de Jesús. Como un cómic, en el fondo. Totalmente, un cómic cómic visual, sí. Pero también en movimiento, donde claro, se va representando toda la pasión y muerte de Jesucristo, incluso el descendimiento, en fin, todo eso, y sobre todo con esa solemnidad, ¿no? Con ese paso, con esos capirotes, con esa música. Algunos iban con los pies descalzos, algunos arrastrando cadenas. Yo recuerdo que había gente con muy mala fe, que cuando venía alguien descalzo tiraban, la gente iba comiendo pipas, ¿no? Y en la vera de la procesión echaba las pipas para que el pobre hombre, el nazareno, las pisara, ¿no? Bueno, mientras no echaras clavos. También. Sí. Bueno, pero a lo mejor era por hacerles un favor, una especie de mortificación extra, ¿no? Eso sí. Pero sí, hay que vivir la Semana Santa de Valladolid, es verdad que no se puede contar, hay que vivirla. Desde luego que sí. Y vamos a empezar a vivirla como hacemos siempre con nuestro viaje en la máquina del tiempo, en el cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 4 de febrero de 1616. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Esto es un taller de escultoría. Imagino por la imagen que hay ahí, esa piedad,
Y el personaje que nos recuerda un poco a los pocos retratos que conservamos de nuestro famoso Gregorio Fernández, que estamos en su taller. Estamos en su taller. Yo creo que era el mejor lugar, ¿no?, para trasladarnos en nuestro cronovisor, asistir a la terminación de una de sus obras posiblemente más conocidas. Bueno, es verdad que hizo varias Piedad, de lo que estamos viendo es la Piedad, esa sexta angustia, ¿no?, ese momento del descendimiento de Cristo en la cruz, donde ella se le ve cómo se refleja ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor, cómo está levantando la mano, ¿no?, un poco pidiendo ayuda. Y hemos venido en este momento, y además está terminando esta escultura, que por supuesto es un encargo, como todos los que recibía Gregorio Fernández. Está también sus ayudantes alrededor, como puedes ver, y además ayudantes de todo tipo, porque estamos hablando no solo de escultores, no solo de pintores, sino también pues hay doradores, los que tienen que luego policromar la imagen, no lo olvidemos, y también los ensambladores. Y este encargo de la Piedad, que en este momento, gracias a nuestro cronovisor, lo estamos viendo, es un encargo de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que lo tendrá que entregar dentro de unos meses. Y claro, y en el momento que lo estamos viendo, él lógicamente tiene que dar los últimos toques, y en estos últimos toques es sorprendente porque, bueno, si estamos dentro de ese contexto de la Contrarreforma, donde lo que se potencia es la piedad, es los sentimientos, es como que tú estás reviviendo el propio dolor que está viviendo la Virgen ahora que está sosteniendo entre sus brazos a Cristo, pues claro, hay que añadir una serie de postizos que se llamaban, y estos postizos es que, bueno, pues los dientes tienen que ser de marfil, los ojos tienen que ser de cristal, las uñas... Lo que le da esa viveza, ¿no? Claro, lo que le da viveza, pero es que luego hay que colocar también lo que es la sangre para que se vea, ¿no?, cómo va manando de las distintas heridas. Entonces hay distintos trucos, hay distintas argucias. Está, por ejemplo, también el embolado, porque bueno, hemos visto que en algún momento hay que reparar algo, y entonces se utiliza la palabra el embolado, que es una mezcla de yeso y tela que tú lo colocas pues precisamente para que no parezca que hay un defecto en la escultura. En fin, son los pequeños trucos que tenía Gregorio Fernández. Claro, él había tenido buenos maestros, ten en cuenta que cuando él llega, él no es de Valladolid, ya sabes, Lugo, él es gallego, él es de Sarria, él llega aquí, pero ya había unos maestros de esa escuela castellana muy importantes, que era Juan de Juni, que por cierto tampoco era de aquí, era francés, y estaba Alonso de Berruguete, y él, claro, con su historia y con su forma de ser, pues automáticamente, y sobre todo por su genio, automáticamente se hace una clientela. La clientela es de la Iglesia. Cuando llega él aquí, fíjate que estamos en 1616, él adquiere este taller un año antes, en 1615, donde estamos, y ¿sabes qué taller era este? ¿A quién pertenecía? ¿A quién? A Juan de Juni. Juan de Juni, lo heredó. Claro, lo heredó. De tal palo tal astilla, nunca mejor dicho, hablando de escultores, ¿no? Efectivamente. Qué mejor lugar, ¿no?, para colocar su taller, que además ya tenía como la esencia, emanaba esa energía de la escultura castellana. Y él cuando llega, lo que hace, y él llega en un momento también preciso a Valladolid, él llega, está más o menos entre 1601 y 1602, es decir, en el momento en que Valladolid se convierte en capital del reino. Ya sabes que hay un momento que Felipe III, duque de Lerma, dice, venga, vamos a Valladolid a hacer aquí poner nuestra corte, luego pasa lo que pasa, dura lo que dura, pero justo en ese momento se produce en un imán para muchos artistas, para muchos escritores, para muchas personas que quieren destacar, igual que pasaba en el siglo pasado con Toledo, donde se reunió toda una playa de artistas y de auténticos genios. Lo mismo ocurre en Valladolid durante todos estos años en los que está Felipe III. Y claro, Gregorio Fernández no podía faltar. Esta es una de las esculturas que le encargan, esta es una de las grandes obras que él hace, siempre dedicado a ese taller religioso. Ganó muchísimo dinero, ganaron mucho dinero también sus discípulos. Y claro, ten en cuenta que incluso esto, y con esto acabo, Nacho, es muy importante porque estamos viendo lo que es la piedad, pero esto forma parte de todo un complejo escultórico. Y ese complejo escultórico es un paso procesional, una forma triangular, es que se parece mucho un poco a lo que era la piedad de Miguel Ángel, el aspecto triangular, porque luego tiene que estar las cruces detrás. Estarían, si ahora viéramos el paso completo, si ya viéramos toda la obra terminada, tendríamos las cruces de los dos ladrones, de Dimas y de Gestas, al lado. Estaría también, pues, evidentemente, la Virgen, la Piedad y Cristo, y luego estaría San Juan y María Magdalena. Todo eso compondrían el paso, cosa que por desgracia ahora mismo no lo podremos ver en su totalidad porque no todas las piezas se exhiben en el mismo momento. Claro, en esta época, en el barroco, recordemos que estamos en el siglo XVII, la mayor parte de los pasos, de los grandes pasos de la Semana Santa de Valladolid pertenecen
pertenecen a esta época son casi conjuntos teatrales, ¿no? Donde representan una escena. Estabas hablando ahora del trabajo de Gregorio Fernández, y nosotros que estamos en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, precisamente esta mesa con micrófonos de la cadena SER, de SER Historia, está justo delante de un Cristo yacente de Gregorio Fernández, una de esas obras icónicas, ¿no? Tiene varios, ¿no?, a lo largo de la geografía española, y es una de las piezas icónicas de esa estatuaria, ¿no?, de una iconografía también tan rasgada, tan sanguinolenta, ¿no?, me atrevería, ¿no?, a decir este apelativo, en el sentido de que todas las obras, ¿no?, del barroco pues guardan esa viveza y ese momento de tortura tan viva, ¿no? Es que es lo que se buscaba, es que en el barroco, con todas las características que tiene el barroco, que ya sabes que es todo un movimiento no solo en el arte, también influyó en la literatura, en el teatro, en la ópera, incluso en los usos y costumbres del momento, y por supuesto pues influyó en la arquitectura y en la pintura. Entonces lo que se buscaba dentro de las características que tenía el barroco era eso, tú lo has dicho bien, era buscar el efecto. Eran obras muy naturalistas, es decir, que iban mucho más allá todavía del realismo. Lo que intentaba era que te promoviera un poco la compasión, que te produjera una cierta angustia cuando tú lo veías. Se busca también un poco el contraste de las luces y de las sombras, de ahí que en pintura, por ejemplo, se usara mucho el tenebrismo. Un representante del barroco es Caravaggio, ¿no? Y Caravaggio pues utilizaba bien ese contraste de luces y sombras, sobre todo la dualidad. Se buscaba mucho también el contraste entre la tierra y el cielo, lo que era la muerte y la vida. Entonces, todo eso se refleja en esta estatuaria, y se refleja de una forma todavía, en el caso de Gregorio Fernández, mucho más, ¿cómo te diría?, como mucho más pasional, por una razón. Él era muy religioso, él era muy católico, él formaba parte de muchas de las cofradías de Valladolid, y él, cuando se ponía a hacer una de estas esculturas, rezaba, oraba, ayunaba. Es decir, de alguna forma, él intentaba entrar en conexión con lo que él iba a esculpir. Y eso que muchas veces era un encargo, le decían exactamente lo que tenía que hacer o no hacer, pero luego él tenía que inspirarse. Sí, proyectar esa religiosidad en la pieza, en la obra de arte, ¿no? Y él en vida tenía fama de santo, era muy místico, de hecho ayudaba a mucha gente, a los menesterosos, era muy dadivoso también con personas que pedían su ayuda. Entonces, en ese sentido, su vida sí que era acorde a lo que él luego reflejaba. Sabes que, por ejemplo, en la escuela andaluza hay grandes representantes. Uno era Alonso Cano. Alonso Cano hizo muchísimas imágenes de la Virgen y de Cristo, pero luego la vida privada, por ejemplo, de Alonso Cano, donde entre otras cosas se le atribuyen, en fin, deudas al por mayor que le ocasionaron la cárcel, incluso un usuricidio. Es decir, se le acusó, no sé si de forma justa o injusta, se le acusó de matar a su mujer. Entonces, claro, la vida privada de Alonso Cano no correspondía con la obra artística, religiosa, espiritual. En el caso de Gregorio Fernández sí coincidía ese aspecto, y eso yo creo que le da todavía un carácter o un marchamo mucho más grandilocuente, en el sentido de que él lo vivía y de alguna forma transmitía esa religiosidad a la propia imagen. Bebe un poco de agua, Jesús, que te vas a atragantar. Y mientras, vamos a invitar a participar en este cronovisor que, como digo, estamos haciendo en Valladolid, como anticipo de esta Semana Santa, desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana, a Javier Burrieza. Javier Burrieza es profesor de Historia Moderna de la UBA, de la Universidad de Valladolid. Él y yo fuimos compañeros, no de carrera, pero sí que estábamos en el departamento, siempre en algunos departamentos, siempre compartiendo minutos. Y en aquella época, Javier, la Universidad de Valladolid era la UNI, no era la UBA. Bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. En aquella época no era la UBA, eso es un modernismo. No, eso es un modernismo muy publicitario actual. Totalmente. Javier, lo comentábamos ahora, ¿no? El aspecto que ofrecen las figuras es realmente muy tremendista, ¿no? Yo recuerdo hace 3 años en León, en una procesión delante de la catedral, yo puse un Twitter que hubo alguno que me acusó de cristianófobo, ¿no? Porque se me ocurrió poner que había unas chicas japonesas delante de mí, y ellas se conoce que nunca habían asistido a una procesión de Semana Santa ni sabían un poco de qué iba esto, ¿no? Y entró en la plaza el paso de unos crucificados, y automáticamente, al ver esa imagen, que nosotros la tenemos tan normalizada como cuando vemos aquí el descendimiento, otra infinidad de piezas infinitamente mejores, también hay que decirlo, que hay en la Semana Santa de Valladolid, se llevaron casi las manos a la cara, un poco sobrecogidas, ¿no?, por el tremendismo que proyectaban esas imágenes.
Bueno, es la mentalidad, yo creo que la mentalidad de siglos que nosotros los castellanos la tenemos perfectamente asumida. Yo esa misma experiencia la he tenido precisamente con seminaristas ingleses en torno a un Cristo yacente en un espacio muy pequeño en una exposición de las Edades del Hombre, en una de las ediciones de las Edades del Hombre. Y eran ingleses que pertenecían a un seminario. Entonces yo creo que esto es nosotros no nos estremecemos cuando estamos delante, como has dicho tú muy bien, en este Museo de San Joaquín y Santana, de un cadáver hecho madera y un cadáver torturado. No es una persona que está ricamente vestida en el momento de su muerte, sino que es un crucificado en la más cruel de las torturas. Entonces es muy importante las mentalidades en las cuales fueron realizadas estas imágenes, y como muy bien hemos viajado en el tiempo a esa fecha de 1616, a mí me habéis sorprendido realmente por la verosimilitud que habéis hecho de la descripción. Luego ahí nos encontramos que hay una especie de leyenda, la podríamos incluso aceptar, y es que el buen ladrón plasma en él el rostro del duque de Lerma, de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Por lo menos lo plasmó en el buen ladrón, en el ladrón arrepentido, porque Lerma sí que le gustaba mucho lo ajeno y enriquecerse con lo ajeno, y por lo menos lo plasmó en el arrepentido, porque Gestas, el mal ladrón, vuelve la cara y saca la lengua al espectador. Ahí sí que se produce un diálogo muy interesante entre los pasos procesionales, entre los protagonistas de los pasos procesionales y los espectadores. Yo es algo que me pregunto muchas veces. Es lo que te voy a preguntar, Javier. ¿Podemos imaginarnos cómo veía? Porque hoy lo vemos casi como una exhibición artística. Lo comentaba antes, ¿no? Esta Semana Santa maravillosa de la ciudad de Valladolid, que nos ha acogido con los brazos abiertos para proyectar esa idea desde el punto de vista también artístico, desde un punto de vista también desde de la fe, pero sobre todo desde un punto de vista artístico. Hoy lo tenemos como una especie de no quiero que se me entienda mal, no iba a decir pasarela, no es una pasarela, es un museo en la calle, es un museo al aire libre con estas obras de arte increíbles, la inmensa mayoría es de los siglos XVII, XVIII, pero en aquella época ¿cómo se vivía? ¿Cómo era la Semana Santa en el barroco? Tenemos pocos testimonios de personas desde fuera, porque tenemos los testimonios evidentemente de los propios cofrades, a través de sus libros de cabildos, que es un testimonio un poco normativo. Pero sí que hay viajeros, hay un viajero que no contempla, porque llega casi al mismo tiempo que Gregorio Fernández se está instalando en Valladolid, en los años de la corte, que es Tomé Piñeiro da Veiga. Él ve todavía los pasos en tela encolada, que solamente conservamos uno, el de la Burriquilla, en la cofradía de la Veracruz. Pero debemos pensar una cosa, que estas procesiones transcurrían en horas nocturnas y que aquella sí que era una noche de verdad, no como nuestras noches, que son noches iluminadas. Por eso la policromía era muy importante, que fuese una policromía muy llamativa, que los rojos fuesen muy rojos, que los azules fuesen muy azules, porque la poca luz que existía, la poca luz que llevaban los pasos siempre portados a hombros, por un número tampoco excesivo de personas, un paso enorme como el que realiza Gregorio Fernández del descendimiento también para la cofradía de la Veracruz en 1623-24, pues le podrían llevar a lo mejor 40, 50 personas. Que ha descrito Jesús muy bien, que estaba terminando Gregorio Fernández en 1616, sabemos exactamente el número de personas que le llevaron desde el taller hasta las Angustias. Entonces, también se producen reacciones por parte de... las reacciones son muy malas hacia los sayones. Algunos sayones recibían algunos golpes, incluso, porque eran los malos, claro, los malos que además Gregorio Fernández parece que había buscado personas realmente feas, eso de que decía Quevedo de la nariz sayón y escriba, ¿no? Sí. Bueno, pues eso era muy importante, esos sayones. Sí, con el rostro desencajado mal encarados, ¿no? Sí. Además siempre mirando, ¿no? al público asistente, como si estuviera retándoles, efectivamente, sí. Yo me pregunto algunas veces si esas personas vivían realmente en Valladolid. Si Gregorio Fernández se iba
se iba a la Plaza del Corrillo, que era una zona donde la gente, bueno, por eso se llamaba del Corrillo, porque se movía en determinados corrillos para cotillear sobre qué es lo que estaba pasando en Valladolid. Y entonces, quizás todos esos personajes de picaresca pues estaban en Valladolid, porque los sayones de los pasos, curiosamente, visten de acuerdo con las personas del siglo XVII, mientras que los personajes sacros, los buenos de la película, la Virgen, la Magdalena, San Juan, visten de acuerdo a la Palestina del siglo I. O sea, es como si hoy hacemos un paso procesional y los malos van en pantalón vaquero. Desde luego, ¿no? Jesús, ¿querías comentar Sí, algo? Javier, te quería preguntar una cosa, porque bueno, mucha gente, posiblemente los oyentes tendrán la idea de que los pasos de Semana Santa siempre han sido así, ¿no? Con esta misma forma, con este mismo peso, hechos de madera, pero tengo entendido que en el siglo XV los pasos eran muy diferentes, eran de cartón piedra, se les llamaba papelones, prácticamente no pesaban nada, en fin, no hacía falta tantas personas para llevarlos, pero también es verdad que se deterioraban mucho. Aquí solamente se conserva uno, ¿no? El de la borriquilla, ¿no? Que es del siglo XVI, por ahí creo, ¿no? Mediados del XVI, tiene alguna figura que puede ser del XVII, pero ya el de la borriquilla es un gran paso para ser de papelón y tela encolada. En realidad es tela encolada y luego es madera en el rostro, las manos. Y bueno, pues parece que en Valladolid hubo una buena variedad de esos pasos de tela encolada, pero se sustituyen precisamente por la madera policromada en 1604. Lo hace Francisco del Rincón, que es el escultor que introduce a Gregorio Fernández en Valladolid. Sí, Fray Matías de maestro, ¿no? Sí, Claro. Fray Matías de Sobremonte, que es el cronista del convento de San Francisco, dice que es el maestro, pero Fernández ya viene como un escultor convenientemente formado, ¿no? Pero le introduce. Y entonces él hace la elevación de la cruz, todo en madera policromada. ¿Qué significa una imagen en madera policromada? Pues una mejor capacidad expresiva, una mayor posibilidad de conservación, una resistencia a la climatología, porque hoy todo el mundo somos el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, en el momento de la salida de la procesión y llevamos en el móvil y entonces ya estamos viendo a ver qué va a pasar, pero la primavera siempre ha sido cambiante, en el siglo XVII y en el siglo XXI. Y entonces la procesión podía salir con sol, no con sol porque eran de noche, podía salir con estrellas y luego la cosa se complicaba, ahí estaban los soportales. Es decir, cuántas chaparradas primaverales se han llevado estos pasos procesionales que hoy afortunadamente cuidamos mucho. Algunas veces nos pasamos demasiado con lo del tiempo, lo miramos en exceso. Están para resistir mucho, ¿eh? Que además el mérito que tiene es precisamente que son los mismos pasos que se procesionaban en el siglo XVII. Sí. Es decir, que han pasado 400 años y las mismas imágenes siguen haciendo casi los mismos recorridos por ese Valladolid del barroco. Sí, no, así es, por eso un poco es que es una diferencia abismal, ¿no? En el momento que se dejan de hacer de eso de cartón piedra y se empiezan a hacer ya de madera, claro, ya la gente ve la autenticidad, ve que perduran mucho más, que son auténticas obras de arte, que no hay que repararlas, pero también te quería hacer otra pregunta, porque bueno, yo también me la he hecho muchísimas veces, he intentado ver las diferencias. Estamos hablando del barroco y hay dos escuelas que destacan por encima de todas, que es la castellana y la andaluza, ¿no? En la andaluza ya hemos dicho, pues está Pedro de Mena, está Alonso Cano y están tantos y tantos, igual que en la castellana. Pero para ti, ¿cuál son las diferencias esenciales entre las dos escuelas que convivieron en el tiempo? Bueno, la castellana hay una expresión que yo creo que la define muy bien, que es la serenidad naturalista. Ahí hay un naturalismo, igual que hablamos en el siglo XIX, la diferencia entre la novela realista y naturalista, ¿no? Cuando hablamos de Clarín y de Sola o de Pardo Bazán, bueno, igual que eso lo hacemos en la literatura, lo podemos hacer en la escultura para el tema del barroco. En el barroco hay un profundo naturalismo sereno, una gran dureza a la hora de plasmar la violencia de la cruz. Eso no existe en la andaluza, sí que existe, pero en otras coordenadas bien diferentes, porque también lo establece la propia idiosincrasia de las cofradías. Cofradías andaluzas que no pensemos que en el siglo XVII eran como las cofradías, la forma de celebración actualmente de Sevilla, que es una celebración que debe mucho a la reestructuración sevillana del siglo XIX, a una Semana Santa mucho más romántica, etcétera, etcétera, de los duques de Montpensier, etcétera. En ese sentido, los pasos de Valladolid han conservado una austeridad, manifiesta
a lo largo de los siglos. Es verdad que ahora, desde el año 90-91 se ha vuelto a llevar muchos pasos a hombros. No tienen nada que ver los pasos a hombros. Los pasos a hombros, fruto de la reestructuración de la Semana Santa de Valladolid, hubo que montar muchos pasos sobre carrozas, porque no había gente suficiente. Pero el paso a hombros, que es como se llevaba en el siglo XVII y XVIII en Valladolid, no tiene nada que ver. El movimiento la consecución de un movimiento es espectacular. Es espectacular. Y es muy interesante el ver cómo, y además favorece la conservación, la conservación del propio paso procesional en la calle, sin tener que someterse a los vaivenes de los adoquines o del firme. Eso favorece que el paso procesional vaya a hombros, pero hay que ver ese movimiento que se consigue con un nazareno llevado a hombros, ¿no? Sí, es verdad. Y iluminado, además, como estaba iluminado, que también ahora lo vemos ya con luces eléctricas, pero en aquella época... Pero se ha vuelto mucho, se ha vuelto mucho, perdona Jesús, se ha vuelto mucho a la iluminación de cera. Y además también a lograr que las calles bajen un poquito la intensidad de la luz, para lograr ese juego del barroco. Eso, por ejemplo, yo creo que uno de los escenarios, para mí es que es uno de los sitios que más me gusta de Valladolid, sea o no Semana Santa, es la calle Platerías, ¿no? La calle de la Platería, mejor dicho. La calle de la Platería con la Veracruz al fondo, o la salida de los pasos de las Angustias. Bueno, ahí está la casa más antigua, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Claro, ahí lo dicen, ahí señalan, y ahí se señala ese origen del incendio de 1561 y que a partir de ahí es el nuevo Valladolid, el Valladolid procesional de alguna manera. Desde luego que todos estos elementos suman, ¿no? Lo que comentábamos ahora, suman para intentar hacer un poquito más de historia en nuestro programa, pero sobre todo recrear esa Semana Santa, como yo creo que lo hace de una forma muy viva la ciudad de Valladolid, a donde hemos venido. Estamos en este Museo de San Joaquín y Santa Ana, delante de un Cristo yacente de Gregorio Fernández, el protagonista de este cronovisor. Ya como última pregunta, Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Precisamente el hecho de que aquí confluyeran infinidad de artistas, Jesús Callejo lo anunciaba antes, es quizá un poco por el éxito económico de la ciudad en aquella época. Es una ciudad de lujo, es una ciudad de consumo, y lo lleva siendo desde hace décadas en el siglo XVI. Fijaos, cuando a Colón va al matrimonio en Burgos de la princesa, del príncipe Juan y de la archiduquesa Margarita, se compra la ropa en Valladolid en 1497. Y todo eso ocurre a lo largo de todo el siglo XVI, que Valladolid es una ciudad especialmente del terciario, del consumo, del lujo, y eso también se manifiesta en una consolidación de la Escuela Escultórica Castellana, primero con Alonso Berruguete y Juan de Juni, que conviven y se conocen perfectamente y además se ayudan, y ahí hay un momento fundamental que va a ser la realización de un retablo mayor para la parroquia de Santa María de la Antigua, que hoy es el retablo de la catedral, que tiene un pleito muy gordo precisamente con el escultor que realizó el paso de la Borriquilla, Francisco Giralte. Bueno, pues Alonso Berruguete y Juan de Juni es el comienzo de esa consolidación de la escuela castellana en Valladolid. Después hay una serie de escultores caminando hacia el tránsito del siglo XVII, el llamado escultura romanista, Esteban Jordán, que también es un escultor muy interesante, la iglesia de la Madalena en Valladolid. Pero a principios del siglo XVII, Francisco del Rincón hubiese sido una gran promesa para Valladolid, pero muere precipitadamente en 1608 y ya para entonces está bien instalado Gregorio Fernández. Gregorio Fernández no ha conocido a Juan de Juni y a Alonso Berruguete, pero conoce a los hijos de Juan de Juni y, como bien habéis dicho, adquiere en 1615 el taller de Juan de Juni, donde hoy precisamente están esas calles de Gregorio Fernández y Juan de Juni en Valladolid, esquina con la entonces acera de Santi Espíritu, que es hoy el Paseo Zorrilla. Sí. Historia viva en la ciudad de Valladolid de esta Semana Santa, de este grupo de artistas tan increíble, cuya huella ha permanecido
de una forma indeleble casi hasta nuestros días. En pleno siglo XXI, ¿quién le iba a decir a nuestro protagonista, a Gregorio Fernández, que seguirían procesionando sus obras de arte? Desde luego que ha sido un logro espectacular desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista artístico. Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, la ahora UBA. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, querido compañero. ¿Quién me lo iba a decir cuando nos hablabas de Egipto, aquellos de primero? Muy bien. Y Jesús Callejo, compañero, volvemos a Valladolid, a nuestra tierra de adopción. Qué placer, y además hablando de un tema realmente increíble, que además, todo hay que decirlo, este programa estaba previsto que se hubiera hecho hace 2 años, ¿no? Hace 2 años que no se celebra la Semana Santa en Valladolid, pero bueno, llegó la pandemia y se vino todo abajo, pero bueno, gracias al trabajo de la cadena SER y el Ayuntamiento de Valladolid, a quien damos de nuevo las gracias, podemos estar aquí disfrutando de la Semana Santa. Sí, además con un personaje que le teníamos ganas, con un personaje que tú y yo le teníamos en el buen sentido. En el buen sentido, evidentemente. Teníamos ganas de hacer un cronovisor con él, de trasladarnos con él a su taller y de revivir un poco sus hazañas y sus obras. Y un poco por rematar, Nacho, con esa vida, en fin, bastante ejemplar que él tuvo, él cuando muere en 1636, pues bueno, muere casi en olor de santidad. De hecho, se le hacen más de 100 misas en el Valladolid de aquella época. Es decir, que era una persona como muy respetada, muy querida. Y se da otra anécdota, es decir, a pesar de que muere con esa aureola, con ese carisma que él tenía, ¿no?, de una vida bastante santificada y bastante mística, cuando se abre su ataúd casi un siglo después, se encuentra su cuerpo incorrupto, con lo cual todos aquellos que ya tenían la idea de que este era un hombre santo y que realmente plasmó en sus obras algo más que una obra artística, sino que plasmó pues, prácticamente un sueño, una visión de lo que él tenía como concepto de lo que era Cristo, de lo que era la Virgen, cuando se encuentra su cuerpo incorrupto, más de uno intentó promover pues una causa de beatificación, cosa que no llegó a ningún sitio, pero para que veas un poco la importancia que él tuvo, no solo su obra, sino también su vida personal, con lo cual aquí sí que se podría decir que lo personal y lo profesional coincidió un poco en su visión mística y realista y naturalista que tuvo del Nuevo Testamento, lo cual también le dio buenos beneficios. Si es que digan lo que digan, Valladolid siempre se ha caracterizado por acoger de una forma muy cariñosa a toda la gente que viene de fuera de sus fronteras, ¿no?, por así decirlo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.